que no tienen las mismas necesidades o la misma intensidad de Y empleo. en muchos casos son empleos de baja remuneración y de baja productividad. Por supuesto, con lo cual entonces se deterioran los salarios en términos relativos, y el deterioro del salario por supuesto que perjudica las condiciones de pobreza. Okay. Eso explica que en gran parte, a pesar del crecimiento que se ha tenido, no hemos tenido el impacto en términos de las condiciones del mercado de trabajo que probablemente bajo otras condiciones hubiéramos tenido o hubiéramos observado. Pero en términos de políticas públicas de fomento al empleo. Sí, hay mucho que hacer en ese sentido, y yo creo que relativamente poco se ha hecho. Pero no lo saben los gobiernos esto. Es decir, yo creo que... tantos estudios, investigaciones que hemos hecho con consultores nacionales e internacionales, los documentos están ahí, las propuestas están ahí. Los gobiernos no se dan cuenta de las cosas concretas que hay que hacer para generar más empleo. O es que en definitiva, Rolando, eso es algo que no le interesa mucho porque eso no da votos. Yo creo que hay varios componentes. Uno de ellos es que tradicionalmente se ha pensado en el país que las condiciones del mercado del trabajo dependen estrictamente de las condiciones de crecimiento macroeconómico, y por lo tanto se ha pensado mucho en términos de política fiscal, de política cambiaria, de política monetaria, pero se ha pensado mucho menos en términos de políticas laborales y políticas de empleo, dirigida específicamente a reforzar el vínculo entre el crecimiento macroeconómico y lo que son las condiciones del mercado de trabajo. En parte eso explica lo que hemos observado. No se trata de ignorancia, se trata de que en la práctica una cosa es saber en términos abstractos, en términos generales, y otra cosa es la dinámica en la formulación de políticas. Pero yo creo que además ha sido muy débil la capacidad de formulación de políticas de empleo en la República Dominicana, porque no ha sido el tema en el cual se ha centrado la mayor atención. Yo creo que estas condiciones en las cuales estamos puede ayudar a que eso realmente sea cambiado de aquí en adelante. Hay un estudio que también ustedes, estudios que ustedes han hecho y que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, habla de las condiciones del mercado laboral, entonces, en términos, por ejemplo, de la demanda de empleo y de la oferta de empleo. Sí. Y que hay un desbalance entre oferta de empleo y demanda de empleo. Obviamente, y por eso tú tienes... Que se ajusta a través de la tasa de desempleo y a través de la reducción en los salarios, a lo cual me refería anteriormente. Exactamente. Entonces, en términos de la reducción de los salarios, sí, nosotros estamos hablando, y lo referiste ahorita, y está en uno de los estudios que vi, de que en los últimos años, los últimos 5 años, por ejemplo, nosotros hemos reducido lo que es la capacidad de compra de los trabajadores dominicanos. Es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos ha disminuido como consecuencia de una disminución del salario real. Por lo menos podríamos decir que el salario real se ha deteriorado, es decir, la remuneración por hora de trabajo se ha deteriorado, pero al mismo tiempo es obvio que la tasa de desempleo se ha reducido, aunque no tanto como hubiéramos querido, con respecto a lo que eran las condiciones del 2003 o 2004. Por lo tanto, hay un impacto positivo en términos de menor tasa de desempleo, aunque todavía muy alta, y por otra parte hay un impacto negativo en términos de la remuneración por cada hora trabajada. Ya. También hay un dato que me llamó poderosamente la atención, y es con relación a que en el caso de los hombres, los salarios de los hombres son normalmente por encima de un 16% por encima del promedio del salario de las mujeres. Sí, así es, así es. No solamente es el salario del hombre alrededor de 16% por encima del salario de la mano de obra femenina, sino que esa diferencia se mantiene aún si uno toma en cuenta los niveles educativos y otras características de los trabajadores y las trabajadoras. Porque uno podría pensar, bueno, el salario de los hombres es mayor porque tal vez tiene mayor educación o tiene otras características, etcétera. Pero aún si tú tomas en cuenta toda esa característica, es realmente un sesgo a favor de la mano de obra masculina en el caso de la República Dominicana. En el caso de los salarios, pero la tendencia en los últimos años es a que haya más mujeres en el mercado laboral que hombres. Por supuesto, cada vez más se incorporan más mujeres al mercado laboral, pero al mismo tiempo la tasa de desempleo entre las mujeres es mucho mayor que en el caso de los hombres. Rolando, vamos a otra pausa que nos están haciendo señas para seguir con este tema del mercado laboral y lo que son los salarios de los trabajadores. Nos vemos después de la pausa.
Gracias por continuar con Visión Empresarial y el debate de la semana. Esta última parte del debate de la semana estamos conversando, o continuamos conversando, con el doctor Rolando Guzmán del Grupo de Consultoría Pareto y obviamente economista también. Rolando, hablando del mercado laboral, y cuando hablamos del mercado laboral, y reitero, la incapacidad de la economía dominicana para, aún creciendo, no generar los empleos suficientes que demandan, los empleos suficientes en función de lo que es la tendencia de la población económicamente activa y el crecimiento de la población económicamente activa. Pero más que eso, a mí me preocupa que no se generan empleos de calidad. Así, ¿cuál es el punto de la no generación de empleo y de la no generación de empleos de calidad? Y obviamente en sentido general con relación a la no, creación de empleo y además también, que se nos quedó esa parte, Rolando, ¿qué políticas específicas pudiera usar el gobierno para generar una mayor cantidad de empleos? De empleos formales. Empleos formales, básicamente, y empleos de calidad y empleos decentes. Así es, mira, el tema de la informalidad es un tema que de nuevo no es exclusivo, no es monopolio de la economía dominicana. Es curioso que aún en los países desarrollados la tendencia de los últimos años es a un predominio en el crecimiento del empleo considerado atípico, es decir, empleo de medio tiempo, empleo bajo condiciones no fijas, etcétera. Eso se observa en Europa, eso se ha observado en Japón, eso se ha observado en gran parte en los Estados Unidos, aunque obviamente no en la medida en que se observa en los países considerados subdesarrollados, como los países de América Latina y la República Dominicana. Pero es una tendencia general porque a medida que aumenta la globalización, a medida que aumenta la competencia internacional, obviamente las empresas ven la necesidad de buscar mecanismos de una alta flexibilidad en la contratación de la mano de obra y en todas las economías eso está llevando a que por el lado de las empresas se está buscando esa forma de relacionamiento en gran medida. Y por otra parte, los buscadores de empleo, la mano de obra también en gran medida procura empleo